Antes hemos visto los datos, pero pasemos de las frías cifras a las historias. La muerte de un ser querido por suicidio es una de las situaciones más terribles que puede afrontar un ser humano. Es lo que le ocurrió a Elena Aisa. Su hijo Markel, de 20 años, se quitó la vida en el año 2013. Su sufrimiento y la soledad para afrontar tantas preguntas le llevaron a crear la asociación Besar cada abrazo, que ya reúne a 60 personas que saben lo que es que un familiar se quite la vida. Mi hijo se suicidó para mí inesperada y absolutamente de forma repentina, o sea, sin esperarlo para nada, ¿no? Entonces eso fue brutal y lo que viví a continuación fue de índole tan extraterrestre, lo que viví para mí, que me sentía absolutamente aislada emocionalmente, en el sentido de que, Dios mío, esto solo me puede entender a alguien que le haya pasado, porque esto para mí era muy diferente a otro tipo de muerte, ¿no? Entonces yo necesitaba a alguien que se le hubiera suicidado a algún ser querido, ¿no? Y tuve suerte de conocer a estas personas y a ellas les pasó lo mismo conmigo, ¿no? De ahí nació, ¿no? De la necesidad de compartir algo terrorífico, algo terrible que en principio no existe y que en segundo lugar existen muy pocos. Esa es la idea, ¿no? Y Elena dice que no existe porque, pese a lo demoledor de las cifras, el silencio envuelve a esta realidad. Cuando algo no existe, no lo puedes prevenir. Cuando algo no existe, no te das cuenta de que la persona que está al lado quizás esté en riesgo. Yo soy muy clara, si mi hijo lo verbalizó antes, pero para mí no existía el suicidio. No existía. Por eso sois tan importantes, porque si yo hubiera oído que el suicidio existe, que está mucho más al lado de lo que parece, que además somos familias normales, que no somos familias para nada raras, con unos problemones intrafamiliares, que no es nada de eso. Pero el suicidio existe. Si yo hubiera oído eso, probablemente cuando él lo dijo, yo habría estado más en alerta y desde luego que me habría movilizado. Para muchos familiares esto conlleva después del suicidio una pesada sensación de culpa. Porque hay veces que dejan notas incluso exculpatorias, de decir vosotros no, esto es una decisión mía, vosotros me habéis dado todo el cariño del mundo, etcétera, lo que sea, ¿no? No quita la culpa que aparece generalmente. Cuando hay un accidente o cuando hay una enfermedad, no quiere decir que sea explicable, pero lógicamente es entendible hasta cierto punto más, pero en el suicidio no. Entonces hay una definición del superviviente y es que el superviviente tiene que, vamos a decir, soportar, recoger y construir el esqueleto emocional del fallecido. No podemos entender qué ha pasado y nos obsesionamos con qué ha pasado. Como no conocemos ni entendemos el porqué, normalmente cuando tú quieres a una persona y no te has dado cuenta de hasta qué punto estaba mal, te acusas de no darte cuenta. Y si tienes una relación emocional de vínculo, seas padre, esposa, hijo, te vas a culpar de qué es lo que no hiciste suficiente para retener a esa persona en este mundo. Preguntas y reflexiones que se repiten la mayor parte de las familias que afrontan esta situación. Elena creó junto a otras 2 personas una asociación. Otras familias han buscado dar visibilidad al tema del suicidio desde otras perspectivas. Es el caso de los hermanos Bernués. Han rodado un cortometraje, han puesto en marcha una obra teatral y trabajan en un documental sobre el suicidio. La familia Bernués Suárez ha tenido que aprender a vivir con el suicidio a los 30 años de Íñigo, su hijo y hermano. Íñigo trabajaba junto a sus hermanos en una productora. Tenía un trastorno esquizoafectivo de carácter depresivo. Ya verbalizaba lo del suicidio, o sea, no es un tema que estaba ahí de fondo, como atrapado, le producía mucha angustia los ingresos psiquiátricos. Claro, dejan la medicación, se descompensan, estaba en una de esas de descompensación y ya veía que le tocaba otro ingreso y en ese momento yo creo que ya, ¿verdad? Sí, se bloqueó y fue cuando se suicidó. Entonces no te pilla de sorpresa porque ya lo tienes anunciado, pero es verdad que cuando llega no te lo esperas tampoco, o sea, siempre, eso es como cuando tienes un enfermo terminal que sabes que se tiene que morir,
pero cuando llega el momento de la muerte te pilla como de sorpresa. Y en ese momento comenzaron las preguntas. No terminas de comprender, o sea, no terminas de saber muy bien las causas, incluso a día de hoy han pasado 6 años y yo no tengo respuestas, no sé muchas cosas, o sea, es como decir, joder, ¿esto por qué? Eso también angustia mucho, pero bueno. Sí, porque estás frente... Qué difícil, ¿verdad? Estás como frente a un... No digo... Sí, como si estuvieras frente a un abismo, ¿no? Que es lo profundo de la otra persona, ¿no? Con su drama. Esto es un drama. La familia nunca quiso esconder qué había detrás de la muerte de Íñigo. Es más, han trabajado por dar visibilidad al suicidio. Que nosotros desde el primer momento teníamos claro que queríamos hablar del tema. Es verdad, también ha pasado un tiempo que yo creo que es necesario también para poder hablarlo sin esa congoja, pero sí que queríamos hablarlo y de hecho, no sé, porque tampoco entiendo muy bien el que sea tanto tabú, si es una realidad tan aplastante y tan evidente. Yo no sé, yo leo mucho que se habla, pues eso, que las familias tienen ese sentimiento como de culpa, incluso de vergüenza. Sí. Nosotros, o por lo menos, vamos, mis hermanos y nosotros, yo no he tenido esa vivencia. Entonces, aparte de que te cueste, porque es muy doloroso, pero siempre hemos querido hablar del tema y entonces lo planteamos en 3... O sea, queríamos hacer un corto de ficción un poco basándonos en qué hubiera pasado si nuestro hermano nos hubiera quitado la vida, una obra de teatro que va más enfocada a los diagnósticos de salud mental, que es también el proceso que le tocó vivir, y nos queda la tercera pata, que es un documental ya centrado en su vida, porque tenemos un mogollón de imágenes suyas y una especie de homenaje final, y en esas estamos. Visibilizar esto, pues que forma parte de alguna manera de la vida, ¿no? Pues lo mismo que la gente enferma de cáncer y se muere, pues es que hay este problema del suicidio, este sufrimiento, ¿no? O sea, como darle, sobre todo, yo claro, pienso mucho en las familias, en las madres, y dices, es que esto hay como que reivindicarlo, no reivindicar el suicidio, sino reivindicar, y además, pues si se hace visible, pues habrá maneras como de afrontarlo o de prevenirlo o de al menos apoyar también a los que lo han sufrido. Por las familias y también por los que se encuentran en esa situación. Hay cosas que a mí me cabrean un montón, que es cuando tú lees que pues eso, esas opiniones de, ¿no?, el que se ha suicidado es un cobarde o es un egoísta. Joder, a mí eso que me parecen comentarios totalmente gratuitos y estúpidos porque no tienen otra expresión. Entonces, claro, si la persona que está en esa situación no ve que es un tema tabú, que se le va a criminalizar, que se le va, pues probablemente no busque ayuda. Entonces también creo que es normalizarlo y hablar del tema viene bien para los que nos ha tocado vivir esto y para una persona que está en esa situación porque al final es una situación de sufrimiento máximo. Antes de nada, queremos agradecer a estas familias que hayan sido tan accesibles y tan francas a la hora de compartir con nosotros sus historias y sus emociones. Queremos darles las gracias de verdad. Como han escuchado, las familias se han dado cuenta de la necesidad de hablar, de explicar la realidad del suicidio, y también lo han hecho las autoridades. El Gobierno de Navarra creó en 2014 una comisión interinstitucional para prevenir y optimizar las respuestas ante las conductas suicidas. En noviembre del año 17, el Servicio Navarro de Salud puso en marcha un programa de seguimiento telefónico para las personas que han intentado suicidarse. Cada vez más herramientas, pero ¿son las suficientes? Volvemos a abrir el debate.